Buenas noches, buenas tardes, señoras y señores. Un gusto saludar con ustedes de todas partes del mundo que nos ven, nos oyen, gracias a la plataforma Seno y a Radio Seno, así como a Radiovisión. Hoy tengo la presencia de Galo Cárdenas Rodas, doctor en Derecho, pues abogado de algunas empresas, de algunos sectores sociales, con una experiencia en la política, por cierto, breve, pero creo que eso es uno de los méritos, el no estar salpicado. Galo, candidato a asambleísta por Cambio Radical. Bienvenido. ¿Cómo así a los 40 y pico de años te decides a entrar en este mundo medio difícil de la política? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. A los 50 años, justamente me decido a entrar a la política dejando 25 años de trayectoria profesional. Mi movimiento es el movimiento Construye Lista 25 y Ujú. el eslogan es justamente el cambio radical. Bueno, la adhesión fue una adhesión muy pensada de mucho tiempo por varias razones. Una de ellas justamente el poder devolver a la sociedad lo que he recibido. Creo que he sido un hombre afortunado, tanto en mi familia, en mi profesión. Ujú. Creo que es importante devolverlo. Segundo, porque me siento muy capacitado, me he preparado toda la vida para poder ofrecerle algo positivo a mi provincia, a mi ciudad. Y tercero, porque creo que es muy importante dejar a veces la comodidad y decir, bueno, tengo una vocación, por lo tanto, eh, caminaré por esa vocación. Si no, siempre a veces le quedaba ese bichito a uno, no puedo hacer algo, pero estoy cómodo, no quiero ingresar, es feo, peligroso el tema político, pero creo que en estos momentos el Ecuador justamente necesita ese tipo de decisiones valientes, decisiones de fe, incluso de decir, aquí estoy, este es mi contingente y quiero representar de manera correcta a la provincia. Sí, Quiero ser voz altiva, esa voz valiente que diga claramente y reclame cuáles son los problemas que tiene nuestra provincia, el abandono, el centralismo, la falta de empleo, etcétera, y decir, aquí estoy, estas son las propuestas y darle al ciudadano, al votante, una alternativa de tercera vía, creo yo, muy sana, concreta y sobre todo mucha capacidad y valentía. bien, me alegro que estos ideales que te inspiran, incluso sé que tienes alguna forma de participación en algún culto. En fin, me alegro que esa solidaridad que se promueve se lleve a la práctica, ya no la caridad, ya no la situación de las pequeñeces, sino mejor tratar de buscar un cambio radical. Vivimos un momento difícil en donde la política ha decrecido, en donde la política hasta cierto punto, quien entra a la política entra sabiendo que a lo mejor va a recibir una serie de improperios, una serie de críticas, mentiras incluso, que pueden incluso afectar a la familia. Para llegar vos a este puesto, para llegar con mi movimiento Construir, con cambio radical, consultaste con la familia porque es difícil la campaña legal. Totalmente de acuerdo, doctor Marco. Por supuesto, la familia para mí es piedra fundamental para tomar cualquier decisión. Al principio, por supuesto, resentían, decían no, por el miedo que se da. Nuestro candidato presidencial hace un año y medio fue asesinado, Fernando Villavicencio, de nuestro propio movimiento. Por lo tanto, por supuesto, tenemos esa lacra y todavía no está el crimen resuelto. Y eso es una situación que incluso me ha impulsado también para tomar la decisión ser el portavoz de ese sueño de Fernando Villavicencio y sobre todo tratar de descubrir quién ordenó su asesinato. Por lo tanto, la familia, para mí muy importante, ha tenido mucho que ver en esto. La he tratado de mantener alejada de toda esta situación, justamente por lo que usted decía, doctor Marco, de el daño colateral que ellos reciben ahora con las redes sociales. Es muy fácil que cualquier hijo de vecino pueda decirle a uno lo que sea, ¿no? Inventarle lo que sea y no pasa nada. Justamente una de mis motivaciones legales es poder poner un freno a las injurias, a los insultos que pueden darse en redes sociales, porque caso contrario, realmente las personas están expuestas. Ahora, claro, también sé que ese es un alto riesgo y además un precio que hay que pagar por participar. Estamos dispuestos a hacerlo y esperamos que este pago no sea tan alto, ¿no? Que el costo de participar en la política no sea tan alto y podamos hacer algo positivo. Vivimos un momento de violencia increíble en el país. El génesis, sabemos que la desigualdad, la falta de redistribución de la riqueza, en fin, la pobreza es caldo de cultivo para que crezcan los delincuentes. Entonces tú propones dentro de los ejes para llegar a la Asamblea Nacional
lucha directa contra la impunidad, el respeto a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y también supervisar el sistema de justicia. Y tú das una frase que yo siempre digo: ¿cómo es posible que en las calles se ponga ladrón cogido, ladrón hinchado? Es un círculo de violencia que se cierra, Galo. Sí, totalmente de acuerdo. Justo lo que dice usted, doctor Marco, en cada barrio de Cuenca, en cada parroquia de nuestra querida ciudad, en cada cantón de la provincia de La Suaya, encontramos ese letrero enorme a la entrada de cualquier barrio que dice: ladrón que será agarrado será linchado. Y ese mensaje, entre líneas, nos tiene dos mensajes subliminales. El primero, la desconfianza que tiene la gente en el sistema judicial, en la policía, en el ejército, es decir, ya no cree en nadie. Y el segundo, que hemos involucionado más de 2000 años en la historia y hemos vuelto a la ley del talión, al ojo por ojo, diente por diente, al tomarme la justicia por mi propia mano. Y claro, eso se daba en la historia antes del contrato social, ¿no? Que decía Rousseau, en donde nos pusimos de acuerdo y cedimos parte de nuestros derechos a la autoridad para que ésta sea la que juzgue. Claro, Totalmente. Pero si sabemos que la justicia no es independiente, que si se agarra un ladrón, el día siguiente está suelto, tenemos represalias por hacer una denuncia, pues no lo vamos a hacer y tenemos que usar la justicia en nuestras propias manos y eso es gravísimo. Por lo tanto, queremos a través de reformas legales mejorar el sistema judicial utilizando una inteligencia artificial para acelerar los procesos judiciales, no para dictar sentencias. Ahí todavía necesitamos, por supuesto, el pensamiento y el discernimiento del ser humano, pero sí para agilitar todo otro tipo. Pruebas, presentaciones de demanda, puestas de fechas, de audiencias, etcétera. Es decir, software con inteligencia artificial. Además, mejorar el sistema judicial a través de los concursos de jueces y fiscales con vedurías internacionales, totalmente independiente. Una de las reformas constitucionales a través de enmiendas constitucionales que proponemos es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido esta herramienta politiquera para poner en los organismos de control personas a dedo que no controlen, que no juzguen, sino simplemente sean los que tapan la cantidad de delitos. Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? El Contralor Celi, el excontralor Poli, etcétera, que están incluso presos y condenados por sus delitos. Entonces, sí creemos que la función judicial merece un cambio profundo. Hemos puesto sobre el tapete, doctor Marco, usted como abogado lo conoce, la posibilidad de tener jueces y fiscales sin rostro, tribunales sin rostro, a lo que pasó en Italia en la década de los 90, en Sicilia, lo que pasó en Colombia, también con el narcotráfico y el asesinato de muchos fiscales y jueces, y lo que pasó a los inicios de los 2000 con Sendero Luminoso en Perú. Es decir, tenemos precedentes y además también proponemos que muchos de los fiscales, sí, y jueces, si no pueden ser sin rostro, sean quienes rindan o den sus sentencias y juzguen delitos tanto de narcotráfico como de peculado, es decir, los delitos de cuello blanco, ¿no? Los que se llevan la plata de la gente desde el extranjero, es decir, cuidados fuera del país. Esa es una de nuestras propuestas serias. El día viernes, doctor Marcos, se asesinó a una de las jueces de la Corte Provincial de Santa Elena. Uno de los jueces nuevamente asesinados por tratar de juzgar y sentenciar a capos de narcotráfico, a gente de los GDOs o incluso a personas que están acusadas de peculado. Por lo bien, tanto, ahora, Galo, proteger a nuestros jueces. una puntualización, Galo. Los jueces sin rostro fueron utilizados también en la década de los 70, de los 80, en las dictaduras militares de América del Sur, y ahí se cometieron varios delitos que hasta ahora son calificados como de lesa humanidad. Habría que reglamentar entonces en forma profunda, en forma clara, es más, una selección, yo diría, pues totalmente límpida, para que los jueces puedan actuar tapados del rostro y no puedan ceder incluso a la tentación de la coimia y de la corrupción. Totalmente de acuerdo. Es necesario, primero, el concurso de jueces y fiscales a través de vedurías internacionales, que no sea manipulado, para teniendo ya jueces y fiscales probos, ¿no es cierto?, que tengan la capacidad suficiente, sí, protegerlos, sobre todo en delitos de narcotráfico y delitos de peculado, es decir, y de crimen organizado, que puedan ellos dictar sentencia de manera independiente, sin temor, como bien decía usted, ni a la coima, ¿no es cierto?, ni al soborno, peor aún a las amenazas, porque jueces honestos no reciben dinero, pero sí reciben amenazas no solamente en contra de su vida, sino en contra de la vida de su familia. Por lo tanto, es importantísimo protegerles y hacer una reforma adicional, doctor Marco. ¿Cuál es esta? Que
la política no toque la justicia. ¿Y cómo hacemos esto? Que no puedan jueces y fiscales ser candidatos, es decir, pasar a la política, o viceversa, los políticos pasar a ser jueces o fiscales. Ahora Ya. incluso tenemos un expresidente de la Corte Nacional como candidato presidencial. Y es decir, no necesitamos operadores políticos dentro de la justicia, sino jueces que tengan una carrera y que no estén participando. Por lo tanto, si yo quiero ser político, perfecto, me decido ser político, pero no voy a la carrera judicial. Si quiero hacer una carrera judicial, pues sabré que no podré hacer política. Eso es indispensable, así como los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que tienen una hoja de vida intachable y sobre todo no han estado inmersos en política. Por lo tanto, es necesario este tipo de reformas para evitar que una de las funciones o poderes, incluso económicos o mafiosos, puedan tocar y llegar a los jueces y tener operadores políticos en vez de operadores de justicia. Bien, ahora, tenemos varias facetas de la violencia. Los delincuentes comunes, ¿no? Que se han vuelto avesados. Tenemos también la delincuencia por parte del Estado. Yo diría por la comisión de actos horrendos por parte del Estado, por parte de los partidos políticos, por parte de sus dirigentes. Es decir, vivimos un círculo increíble de corrupción. ¿Por dónde vas a cortar? ¿Por dónde vas a abrir ese círculo? Porque, repito, es difícil en un país nuestro buscar un paraíso cuando hasta cierto punto todo huele mal, incluso por los propios ciudadanos que ejercen las dignidades y por las críticas de los ciudadanos que reciben, por ejemplo, la justicia. No, totalmente de acuerdo. Realmente el sistema está podrido. Por eso nosotros proponemos un cambio radical de sistema y comenzando por la depuración tanto de la policía como del ejército, la creación de fuerzas especiales que puedan reprimir y sobre todo perseguir delitos tanto de soborno extorsivo como de vacunadores y sobre todo de narcotráfico. Ponerle a un grupo especial del ejército en los puertos tanto privados como públicos, para que eviten la droga y sobre todo ya usar la ley de extinción de dominio, es decir, quitarle el oxígeno a estos grupos mafiosos, es decir, si les quitamos el dinero, no van a poder actuar de manera correcta. Por lo tanto, este es un proceso largo, un proceso que nos va a costar mucho, pero que tenemos que iniciar. Tenemos que iniciar por la función judicial. Desde la función judicial iremos a la policía, al ejército y además ya a la clase política. Sí creemos en reformas profundas del Código Orgánico Integral Penal para subir las penas en ciertos delitos, delitos de peculado, delitos de vacunación, de sobornos, de extorsión. Es necesario subir las penas, pero por supuesto mejorando el sistema de justicia, porque de nada va a servir tener penas aumentadas si a la semana siguiente, con un habeas corpus en cualquier jurisdicción, con un habeas data, etcétera, para exhibición de documentos o cualquier tema dilatorio, los delincuentes salen inmediatamente libres. Por eso es Bien, importante la reforma judicial e iniciar, como me decía usted, por esa reforma, por la justicia, porque la impunidad, mi querido doctor Marco, es justamente uno de los peores males. Si sabemos que comete alguien un delito y no va a ser juzgado y no va a ser sentenciado, pues todo el mundo va a iniciar a cometer delitos porque saben que no van a ser juzgados. Es importante comenzar a sentar precedentes de fuerza, precedentes jurídicos que eviten que la gente siga cometiendo delitos. bien, el miedo es uno de los factores para gobernar por los gobiernos y por las pandillas y la droga organizada. Este miedo que hace que nos encerremos en las casas por temor a salir a las calles para que no nos paseáramos. Pero este miedo tiene que ser roto. ¿Con qué? Con el aliento que nos van a dar las instituciones, con el ejemplo que nos van a dar los gobernantes y los políticos. Sí, tú dices, a lo mejor subir las penas en las, que ciertas, con ciertos delitos, y en los delitos de bagatela, en los delitos famélicos, en los delitos que las gentes o las personas se ven obligados a cometerles porque la supervivencia está por encima de todo. ¿Qué has pensado? Porque es el mayor espectro de delincuentes, Gabo. No, por supuesto, yo creo que hay incluso ya dentro de nuestro ordenamiento jurídico algunos atenuantes cuando se trata de este tipo de delitos en donde la presión, la pobreza, la miseria, incluso la falta de conocimientos casi le obliga al ciudadano a cometer ese tipo de delitos. Ahí tenemos que sancionarlo de acuerdo a las circunstancias. Sin embargo, hay otro tipo de delitos que son los
sumamente graves los que se están cometiendo y no se están sancionando. Por eso es indispensable cambiar primero el sistema, nuestro ordenamiento jurídico, el sistema de justicia, de fiscalía. Y, por ejemplo, algo bastante simple. Si alguien comete un delito y hace un robo de un celular que cuesta $190, no es juzgado como delincuente, como ladrón, sino como una contravención. Por lo tanto, debe bajar eso. Para nosotros, delincuente y ladrón es quien roba $2 o quien roba $1.000.000, porque justamente se debe dar el ejemplo desde casa. Ahora, ¿qué está pasando? Vemos que desde la primera magistratura, el primer empleado público, que es el presidente, incumple la ley, rompe la ley y le vale un comino la ley. Claro, mucha gente dirá es que tiene que hacerlo. No, el fin nunca justifica los medios y desde el primer mandatario tiene que dar el ejemplo de cumplimiento de ley, porque nadie está sobre la ley. Si vemos ese ejemplo, pues la gente dirá, si el presidente lo hace, yo también lo haré. Y eso no podemos permitir. La ley sobre todo, yo creo que el imperio de la ley debe ser importantísimo. Si queremos cambiar y reformar, para eso está la Asamblea, para eso estamos nosotros, para reformar un código, para cambiar una ley, para subir una pena, para mejorar el sistema judicial. Para eso está la Asamblea y eso es lo que proponemos. Personas con conocimiento, que tengan el carácter y la voluntad de hacerlo y de poder llegar también a consensos necesarios en una asamblea que ahora tendrá 151 diputados, perdón, asambleístas, y que podamos llegar a consensos por beneficio del país. Una de mis propuestas, doctor Marco, es de que todos los asambleístas, los 18 asambleístas, cabezas de listas en el Azuay, nos sentemos, pongamos sobre la mesa cuáles son las reformas judiciales, las reformas legales necesarias y nos comprometamos, los 6 que vamos a llegar, a firmarlo por escrito, es decir, nos vamos a comprometer independientemente de nuestra casaca política. Vamos a olvidarnos del momento que lleguemos de la camiseta política y ponernos la camiseta de la provincia, la tricolor, es decir, pensar en país y trabajar en ello, es decir, llegando a consensos por el país. Creo que, como bien decía usted al inicio de su intervención, el país vive momentos muy críticos. Tenemos un punto de quiebre. Si en estas elecciones no cambiamos y no damos un giro de 180 grados, en 2 años y medio, pues el Estado será un marco Estado y no vamos a poder cambiarlo. Y el 50% de jóvenes que quieren irse del país tendrán razón. Nos sumaremos también ya los que tenemos unos pocos años más y buscaremos destinos diferentes. Por lo tanto, es indispensable que en estas elecciones se escoja bien. Yo creo, doctor Marco, que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Eso es sentido común. Por lo tanto, es indispensable votar por gente nueva, por gente proba, por gente diferente que pueda cambiar las cosas. Caso contrario, seguiremos en el mismo estado y en el mismo camino, yéndonos a la deriva aún a convertirnos en un marco Estado. Bien, el Consejo de la Judicatura dices tú que debe ser cambiado por un ente administrativo con las mismas facultades que tiene ahora el Consejo de la Judicatura, porque yo personalmente veo una falla, este poder omnímodo del Consejo de la Judicatura, incluso del presidente, que hacen y deshacen de la Administración de Justicia, incluso ofreciendo por parte de los participantes ciertas cronologías y ciertas utilidades, entre comillas, para los quienes les nombran. Pero aquí tocaste vos un tema importante, las auditorías externas para los concursos. ¿Habrá organismos que vengan a supervigilar los concursos o estaríamos rompiendo la soberanía nacional? No, no, ese cuento de la soberanía nacional, porque viene un extranjero, una institución seria, incluso una empresa de auditoría internacional como la Price, etcétera, a supervisar que las cosas se hagan bien, realmente es un cuento chino. Decir que por eso la soberanía está afectada, por favor, tenemos que ir a revisar la teoría constitucional y leer bien qué es la soberanía. Yo creo que es indispensable. Ya hemos demostrado por años que no estamos pudiendo hacer las cosas bien por esos poderes que están ya metidos en las instituciones. Por lo tanto, desde afuera, de forma externa, tenemos que supervisar los controles de jueces, fiscales, notarios y que simplemente la gente que cumpla los requisitos sea la gente que gane esos concursos, sin saber su nombre, sin saber de dónde vienen. Eso es indispensable, mi querido doctor Marco. Caso contrario, seguiremos de tumbo en tumbo.
tenemos que dar un giro de 180 grados de ese cambio radical que proponemos. Tiene que ser de esa forma. Incluso esta policía, este grupo especial de fuerzas que proponemos para controlar los puertos y para controlar ciertos delitos, tienen que tener asesoría externa, asesoría de la DEA, del gobierno de Estados Unidos, del gobierno inglés, es decir, de instituciones que por su solvencia y por su independencia se han destacado a nivel mundial. Esa es la forma de hacerlo. Si vamos a usar la misma gente de siempre y realizar los mismos concursos amañados como han venido pasando ya en décadas, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Y esto hay que serle sincero a la gente, viéndole a los ojos, decirle, esta es la forma que lo voy a hacer. Porque he oído muchos qué es, pero no he oído muchos cómo. Es importante el decirle a la gente cómo lo pensamos hacer, porque en caso contrario queda una propuesta simplemente en la nebulosa. Por eso es indispensable tener ese cambio radical que proponemos, doctor Marco. Y tener los caminos para transitar a ese cambio, estoy de acuerdo. Pero tenemos otro problema gravísimo en el país que en los próximos meses se agravará más aún. 270.000 ciudadanos han perdido el empleo digno dentro del país, con la expulsión que van a ser objeto los ecuatorianos y todas las personas con el gobierno de Trump. Van a regresar y van a causar dos efectos: más carencia de trabajo y encima de eso menos divisas que dinamizan de alguna forma la economía nacional. ¿Qué piensas frente a eso? Frente a las inversiones extranjeras y a la creación de emprendedores, pero no los de emprendedores de Zaguán, sino emprendedores que realmente se comprometan incluso con su familia, quiero decir que el núcleo familiar trabaje para poder sobrevivir dentro del país. Usted ha tocado nuestro segundo eje, que es el eje de empleo, muy necesario. En el Ecuador, de cada 10 ciudadanos, solamente 3 tienen empleo pleno. ¿Qué es esto del empleo pleno? Afiliación al Seguro Social, 13º, 14º y vacaciones. Y los 7 de cada 10 o están en el desempleo, en el subempleo. Y realmente tenemos que hacer algo. Nosotros vamos a comenzar por una reforma profunda, sincera del Código de Trabajo. El Código de Trabajo tiene 87 años, es decir, casi 9 décadas. Fue creado con una realidad diferente. Nos hicieron creer que el empleador y el trabajador son enemigos, cuando son hermanos siameses que están condenados a vivir juntos, que tienen que llevarse bien, que El dependen mucho. capital y la fuerza de trabajo se dan la mano. Exactamente, y tenemos que hacer un código de esa forma, es decir, en donde debemos a pensar en el empleador y vamos a pensar en el trabajador, modificando y creando más formas de contratación, dándole estabilidad necesaria tanto al empleador como al trabajador, pero sobre todo mejorar el clima de negocios para que sea un lugar propicio para las inversiones. Caso contrario, la inversión extranjera, la inversión privada no va a invertir país. Va a ver a Colombia, donde se trabaja 44 horas, o va a ver a Perú, donde se trabajan 48 horas, y va a ver al Ecuador y decir, en el Ecuador se paga. Primero se trabajan 40 horas, segundo se pagan 14 meses de los 12 meses al año, porque hay que pagar 13º y 14º. Luego somos el único país en el mundo con doble jubilación, la jubilación del Seguro Social y la jubilación patronal. Pagamos el fondo de reserva, es decir, un sueldo más al año, el 8.33%, el 25% de impuesto a la renta, el 15% de participación para los trabajadores, es decir, todas esas cargas. Nosotros pensamos crear la ley de emprendimiento, justamente para que los primeros 5 años de un negocio sean libre de impuesto a la renta y libre de utilidades, es decir, que pueda crecer, que pueda engordar y luego sí, cuando sea un negocio formal, correcto, gordo en el buen sentido de la palabra, podamos cobrar impuestos. Pero lo primero es la creación de fuentes de trabajo, porque caso contrario no hay oportunidades, doctor Marco, en el país y los jóvenes se están yendo. El 50% de nuestros jóvenes quieren irse a vivir en otro lado, quieren hacer patria en otro país. Y eso es gravísimo, porque si nuestra fuerza motora, el joven que es el presente y el futuro, quiere irse del país, no tendremos futuro. Es necesario modificar primero la ley de pasantías, en donde se dice que el estudiante solo puede hacer pasantías por 6 meses. La vamos a mejorar a 3 años. Segundo, volver a la educación técnica. ¿Qué queremos hacer con la educación técnica, doctor Marco? En el Ecuador existen 292 institutos técnicos. Queremos dar 500 becas anuales por cada instituto, es decir, 144.000 becas, para que los estudiantes que no pueden ingresar a la universidad pública puedan hacer carreras gratuitas de 2 años y su título tecnológico. Además, es importante, vea lo que está pasando en Cuenca, en nuestra provincia. 21.000 jóvenes quisieron ingresar a la Universidad de Cuenca, a la universidad pública, y solamente ingresaron 4.500. Alrededor de 16.000
no pudieron ingresar y ya no entraron a las universidades privadas. Por primera vez en 30 años, la Universidad Católica de Cuenca y su Facultad de Economía cerró sus puertas porque ya no tenía alumnos. ¿Y por qué? Porque no tienen plata sus padres ni ellos para poder estudiar en la universidad privada. La ley, la Constitución nos dice que a la educación se le tiene que dar el 2.5% del PIB. Pues, y ningún ministro cumple. Y Les el año importa. no les importa. ¿Y qué Y es pasa? más, Galo, te interrumpo, es una forma de chantaje a las universidades para silenciarlas. Porque los asambleístas de la SUAY, los 5 actuales, no fiscalizaron ahí, le dijeron al ministro Cuencano de Finanzas, señor ministro, cumpla con lo que dice la ley. No le estoy pidiendo cosas extraordinarias, simplemente que cumpla y entregue a la universidad pública el presupuesto real. Por eso es indispensable que exista valentía y voluntad política. Si seguimos eligiendo a los mismos de siempre, vamos a seguir obteniendo los mismos Ahora, resultados. tenemos otro problema, Galo, que vos sois abogado laboralista y conoces. Sí habrá nuevas formas de contratación en el trabajo, pero por otros grupos se dice que este no es un abrir, sino es pues, regresar hacia formas de explotación laboral. Entonces se dice que habrá que controlar la contratación por horas, por ejemplo, que es importantísimo. Se dice que los empleos por primera vez deben tener algún tipo de alivio para quienes contratan y pues que en algún momento tiene que este tiempo parcial, en fin, por horas de teletrabajo, tiene que ser incluida la afiliación al IE, necesariamente. Así es. Nosotros creemos que la peor precarización laboral es el no empleo, no haber trabajo. Cuando no hay trabajo, realmente hay precarización. Sí, queremos volver a poner sobre el tapete de discusión la contratación por horas, pero con 4 características especiales, doctor Marco. La primera, al sector obligatoria. La segunda, que solo sea para empleos por primera vez. Correcto. En especial para jóvenes estudiantes que tienen que trabajar y estudiar, para madres de familia, cabezas de hogar que tienen que cuidar a sus hijos en las horas de la tarde, pero pueden trabajar en horas de la mañana, para jubilados mayores de 65 años que todavía tienen mucho que entregar a la sociedad, pero nadie les toma en cuenta. Y la última, no puede ser más de 2 años la contratación por horas. Y el valor de la contratación por horas va a ser sumado 13º, 14º vacaciones y el fondo de reserva, es decir, un valor de aproximadamente $3.80, a diferencia del valor normal de la hora, considerando el sueldo básico de 470 de 1.93 centavos. Por lo tanto, Prácticamente se va a duplicar. exactamente, por lo tanto va a ser atractivo y también va a ser atractivo para el empleador porque va a contratar personas en los horarios que realmente necesita y sobre todo el periodo de prueba va a ser mucho más largo. Es indispensable mejorar la forma de contratación y hay algo adicional, no va a ser la única forma de contratación, van a seguir las otras formas de contratación, contrato indefinido, a destajo, etcétera. Es decir, simplemente se dará una opción adicional más. Y como le decía, la ley de emprendimiento, en donde nuevos negocios, emprendimientos nuevos, no tendrán que pagar impuesto a la renta y no tendrán que pagar utilidades hasta que puedan producir realmente de forma correcta y sobre todo ya hacer un negocio estable. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la estadística? De cada 1.000 empresas que se abren en el país, al año y al segundo año el 70% quiebra, Es cierra. gravísimo. Es gravísimo. Por lo tanto, tenemos que darle alivio a esas nuevas empresas, a los emprendedores que quieren gastar su capital e incluso a los que bien decía usted, a las personas que han migrado y que han trabajado 20, 30 años en Estados Unidos y quieren regresar a su tierra, pero tienen miedo de invertir porque van a perder dinero. Pero si saben que pueden acogerse a esta ley de innovación, a esta ley de negocios nuevos, pues van a querer invertir en el país y va a ser un lugar mucho más atractivo, dándole seguridad jurídica al inversionista. No podemos cerrar los ojos y pensar que el Estado tiene que pagar todo. Ya pasamos por la ideología del socialismo del siglo XXI, que decía que el Estado es el motor de la economía y vemos lo que pasó. Creció de forma enorme, obeso se hizo el Estado al tener un montón de burócratas y no poderlo sostener. De cada 10 empleos, mi doctor Marco, 9 los del sector privado. Por lo tanto, a ese sector es que debemos incentivar y debemos proteger. Bien, ahora, tenemos nosotros un tema grave en este momento y no lo vamos a tocar porque es perder tiempo en algún momento, creo yo, pero sin embargo en tus puntos de trabajo está la descentralización. Pero la descentralización está concebida solamente sobre ciertas situaciones.
porque no van a permitir en la Asamblea, perdónenme que sea pesimista, pero posiblemente en la Asamblea no van a pasar este tipo de reforma que tú estás planteando, a salvo que se constituya una mayoría expresamente para tratar este tipo de circunstancias y que no haya la obligatoriedad de asumir las posiciones partidarias, porque nosotros sabemos cómo dirigen los partidos políticos, los fundadores, los alquiladores, en fin. Justamente, doctor Marco, el tercer eje y nuestra propuesta habla de eso, de la descentralización profunda. Y ahí tenemos un proyecto innovador. Queremos que el IVA de cada provincia, generado en cada provincia, se quede para obras, con dos reglas fundamentales. Primero, ese IVA que se genera en la provincia y se queda en la provincia va a ser solamente para gasto de inversión, es decir, obra pública, no Ya, para prohibir el gasto gasto. corriente. Y segundo, y aquí le voy a dar un ejemplo, doctor Marco, nosotros salimos a cualquier cadena de supermercados, ¿no es cierto? La grande que está su domicilio fiscal en Quito, la local que incluso su domicilio fiscal está en Guayaquil, la nueva esta que está haciendo que la gente haga colas para entrar a la nueva cadena de supermercados. Ujú, Todo lo que nosotros compramos y pagamos el IVA va a generarse en Quito o en Guayaquil porque esas cadenas están domiciliadas en esas dos ciudades. ujú, ujú. El IVA se debe quedar donde se genera. Si vamos a poner gasolina en cualquiera de las gasolineras, de cualquiera de las marcas, el IVA nuestro, el impuesto nuestro va a ser pagado en Quito o en Guayaquil, no en Claro. Cuenca. Por lo tanto, debemos sincerar la economía. IVA generado en donde se genera. Y ese IVA tiene que quedarse. El Azuay entrega 900 millones de dólares anuales al erario nacional y solo regresan 120, es decir, ni la séptima parte. Por lo tanto, si logramos llegar a consensos en donde el IVA se quede en las provincias que lo genera y se sincere realmente en donde es generado, pues vamos a tener un incremento sustancial de 4 veces los presupuestos, tanto de las juntas parroquiales y de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados, solamente para gasto de inversión, no para gasto corriente. Esas reformas fuertes, correctas, tienen que hacerse a través de voluntad política, pero sobre todo de consensos. Y creemos ya, hemos conversado con nuestros asambleístas, tanto de Cañar, de Loja, de Morona, Santiago, de Zamora, Chinchipe, del Oro, y estamos de acuerdo en proponerlo. Por lo tanto, vamos a hacer un gran bloque de las provincias que nos hemos sentido abandonadas para proponer que el IVA se quede en las provincias donde se genera. Bien, Galo, te agradezco por haber comparecido por nuestros tintos y papeles. Nos faltó un tema importante sobre la minería. Pronúnciate en poquitos momentos, por favor. 3 cosas importantísimas. No a la minería ilegal, y hay que luchar contra la minería ilegal que nos ha traído prostitución, drogas y narcotráfico. No a la minería ni legal ni ilegal en páramos, humedales y fuentes hídricas, absolutamente no. Y tercero, respeto irrestricto a las consultas populares de Girón y de Cuenca. Es decir, si la gente que vive ahí le dice que no a la minería en páramos y humedales, pues no, y hay que hacer respetar la ley. Esa es nuestra posición clara y precisa, doctor Marco. Muchas gracias, Galo. Cárdenas Rodas conversó con nosotros, candidato a la representación de asambleísta por Azuay. Gracias. Si es que, pues, ojalá tengas una proyección bastante fuerte. Muy Gracias. amable. Buenas noches. Hasta luego.